Hola a todos, esto es La Alegría del Servicio, el podcast producido por Cáritas Arquidiocesana. Sean todos bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de La Alegría del Servicio, el podcast de Cáritas Arquidiocesana. En el episodio anterior abordamos algunos aportes del pontificado de San Juan Pablo II al magisterio social de la Iglesia. Así recorrimos su aporte sobre el trabajo humano y la dignidad de éste, su criterio sobre la empresa como comunidad de personas y nos aproximamos a su concepción del desarrollo humano integral. En este nuevo episodio abordaremos algunos aportes hechos por el Papa polaco en torno a las causas de la crisis del socialismo real, a la necesidad del discernimiento sobre el capitalismo liberal y también nos acercaremos a las condiciones para una auténtica democracia y la creciente conciencia ecológica. Estos 4 bloques nos darán un camino que se completa con los episodios anteriores referidos a San Juan Pablo II a lo largo de su extenso magisterio teológico y social, que nos permite abordar distintas cuestiones. A lo largo de su extenso pontificado, San Juan Pablo II logró atravesar distintos acontecimientos de la historia. En el capítulo 3 de la encíclica Centésimos Años, que justamente conmemora los 100 años de la encíclica Rerum Novarum en 1991, el capítulo 3, llamado el año 1989, San Juan Pablo II sostiene que el error fundamental del socialismo real es de orden antropológico. El ser humano no es considerado como persona, centro libre de decisión moral, sino reducido a una simple molécula de la sociedad y sometido al mecanismo económico, social, político manejado por un Estado omnipotente. Dicho error se explica, en último término, según el Papa polaco, por el ateísmo del sistema cultural derivado de la filosofía propia del materialismo dialéctico e histórico, que, negando la trascendencia, encierra al ser humano en la pura temporalidad, incapacitándolo para tomar conciencia plena de su dignidad. Fueron los propios trabajadores quienes reaccionaron cuando tomaron conciencia de que algunos de sus derechos fundamentales habían sido violentados por demasiado tiempo. Siempre que la subjetividad, el ser persona, de los seres humanos es desconocida, estos se convierten en seres sin iniciativa, carentes de creatividad y sin interés por su trabajo. El maltrato al trabajo humano que habían denunciado los húngaros en 1956, los checoslovacos en la primavera de Praga de 1968 y los polacos del sindicato Solidaridad a partir de 1980, explica que el sistema socialista de producción haya caído en ineficiencia, uno de cuyos indicadores más negativos en Rusia, denunciará Mikhail Gorbachev en su libro Perestroika, la disminución durante 15 años de la renta per cápita. El engranaje gigantesco que había estado funcionando bien se atascó de pronto definitivamente. La experiencia del socialismo real demostró que no puede existir solidaridad verdadera sin libertad. Otro aporte del Papa San Juan Pablo II tiene que ver con el discernimiento sobre el capitalismo liberal. Vamos a dedicarlo en otro bloque de este episodio. Por lo pronto, digamos que estamos en la época histórica todavía donde perviven hasta 1989 los dos sistemas político-económicos, el sistema socialista y el sistema capitalista. Ya hicimos alusión a las causas de las crisis del socialismo real desde la óptica de San Juan Pablo II. Ahora abordaremos el necesario discernimiento sobre el capitalismo liberal. Todo el capítulo 4 de la encíclica Centésimos Años, escrita en 1991, constituye una meditación sobre el capitalismo y sus instituciones básicas, a la luz de los principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia, la que según San Juan Pablo II debería ayudar a orientar los procesos hacia una sociedad fundada en el trabajo libre, la empresa y la participación. En esta nueva sociedad, la propiedad privada es legítima, pero está siempre gravada por una hipoteca social.
ya que todo propietario es visto como administrador de un patrimonio común, conforme al principio de la destinación universal de los bienes al que ya nos hemos referido en episodios anteriores. La empresa, considerada como una comunidad de personas en la cual trabajo y capital se asocian para producir los bienes y servicios que la comunidad social realmente necesita, constituye la unidad económica fundamental. El mercado tiene un lugar importante como instrumento para asignar recursos y solventar necesidades, siempre que se tenga conciencia de sus limitaciones y peligros y que su funcionamiento esté sujeto a un claro ordenamiento jurídico, que será posible solo si el Estado asume plenamente su función de rector del bien común y si los trabajadores se organizan en asociaciones con efectivo poder de negociación. Aquí abre el Papa San Juan Pablo II la posibilidad de encontrar nuevas formas de solidaridad entre los hombres y mujeres del trabajo. Y en el caso costarricense podríamos decir que esa expresión de San Juan Pablo II permite impulsar una forma de organización social de los trabajadores que pervive hasta hoy, las asociaciones solidaristas, que junto con los principios de la doctrina social de la Iglesia permiten generar las vinculaciones necesarias entre los patronos y los trabajadores y la armonía obrero-patronal que permite buscar la consecución del bien común como un medio para lograr el ansiado desarrollo integral del trabajador y de sus familias. Lo que más preocupa en relación al mercado, nos decía el Papa San Juan Pablo II, es que solo resulta funcional para atender aquellas necesidades solventables con dinero, dejando fuera a quienes no tienen capacidad de demanda porque no tienen dinero, es decir, a los países pobres y dentro de ellos a los sectores pobres de dichos países y a los más empobrecidos. Así puede acontecer que procesos muy dinámicos de producción y acumulación de riquezas produzcan fenómenos de marginalidad significativos a nivel internacional, reproducidos al interior de los países en vías de desarrollo, en los cuales un norte y un sur son claramente diferenciables. La falta de solidaridad no solo del sistema económico, sino de la propia cultura capitalista, se aprecia con evidencia en las condiciones impuestas a los países pobres para el pago de la deuda externa, de la cual, por lo demás, los países ricos son corresponsables. San Juan Pablo II denuncia este hecho de forma enérgica en el numeral 35 de Centésimos Años cuando dice: es ciertamente justo el principio de que las deudas deben ser pagadas. No es lícito, en cambio, exigir o pretender su pago cuando éste vendría a imponer, de hecho, opciones políticas tales que llevaran al hambre y a la desesperación a poblaciones enteras. No se puede pretender que las deudas contraídas sean pagadas con sacrificios insoportables. Aborda también el Papa eso que él llama la cultura capitalista, es decir, el conjunto de significados, sentidos, valores, principios socialmente compartidos que se inspiran en el capitalismo moderno y señala que esta cultura produce alienación, es decir, separa al ser humano de su producto que es fruto del trabajo y le da una entidad propia como si existiera por aparte del ser humano. Esa alienación ahoga el espíritu humano en el consumismo, que persigue tener siempre más, no para ser más, sino para consumir la propia existencia en un goce que se propone como fin en sí mismo. El consumo creciente de sustancias psicoactivas, comúnmente llamadas drogas, y la grosera pornografía son señales claras de lo que podríamos considerar el deterioro cultural y moral del capitalismo. Paradojalmente, los mecanismos productivos se muestran cada vez y cada día más eficientes y el sistema ofrece amplias posibilidades a la libre iniciativa y a la creatividad, mérito que solo queda disminuido porque se trata de una libertad para producir y crear cualquier cosa. De nuevo, nos enfrentamos al error propio y permanente de la cultura moderna y posmoderna de rechazar la subordinación de la libertad a la verdad. Hacer, fabricar cualquier cosa, recurriendo al inmenso poder tecnológico, puede significar la destrucción de la naturaleza y por ende de la vida y de la especie humana. Es urgente replantear entonces en términos de solidaridad con la vida la relación del ser humano y de la especie con la naturaleza en su conjunto, que ha sido confiada a nuestro cuidado y a la que aún podemos salvar y aliviar en su sufrimiento. Supuesto lo anterior, es obligatorio plantear la pregunta: ¿el capitalismo renovado como sistema económico constituye una opción posible para un cristiano? ¿Es el modelo que hay que proponer a los países empobrecidos de todo el planeta?
Sabemos que el capitalismo ha vivido crisis y sin embargo vuelve a resurgir, se renueva y vuelve a aparecer. La complejidad de la cuestión aconseja citar textualmente a San Juan Pablo II en el numeral 42 de Centésimos Años, que dice: la respuesta obviamente es compleja. Si por capitalismo se entiende un sistema económico que reconoce el papel fundamental y positivo de la empresa, el mercado, la propiedad privada y la consiguiente responsabilidad para con los medios de producción de la libre creatividad humana en el sector de la economía, la respuesta ciertamente es positiva, aunque quizás sería más apropiado hablar de economía de empresa, economía de mercado o simplemente economía libre. Pero si por capitalismo se entiende un sistema en el cual la libertad en el ámbito económico no está encuadrada en un sólido contexto jurídico que la ponga al servicio de la libertad humana integral y la considere como una particular dimensión de la misma, cuyo centro es ético y religioso, entonces la respuesta es absolutamente negativa. Una interpretación objetiva de este texto y de la encíclica en su conjunto debería concluir que la preferencia pontificia se inclina claramente por lo que se denomina economía social de mercado, cuyo paradigma es el sistema puesto en práctica en Alemania a partir del proceso de reconstrucción iniciado en la posguerra. La postura de Juan Pablo II parece bastante clara. La discusión, sin embargo, en nuestros días de gran vigencia del capitalismo informacional sigue abierta. Un nuevo aporte de San Juan Pablo II tiene que ver con las condiciones para una auténtica democracia. Ya nos ha descrito el sistema económico en el bloque anterior. En sus líneas generales supone, para ser plenamente operable, un sistema político democrático. La Iglesia aprecia la democracia porque favorece la plena participación de los ciudadanos en todos los asuntos que tocan al bien común. No obstante, y tomando en cuenta las experiencias históricas de las democracias reales, San Juan Pablo II apunta al talón de Aquiles de toda democracia, el recurso a la expresión de la voluntad general o de la mayoría para definir las más delicadas cuestiones éticas, tales como las concernientes al aborto, al divorcio o a la eutanasia, y también como cómo combatir la pobreza. La verdad para la Iglesia, y con mayor razón la verdad última, no necesariamente se identifica con el parecer de la mayoría. En este sentido muy estricto, dicha verdad reside en la mente del Creador y la Iglesia, mediador entre Dios y los hombres, reclama el derecho de ser criterio objetivo del bien y del mal. Los totalitarismos rechazan rotundamente esta prerrogativa. Las democracias están expuestas al grave peligro de caer en el agnosticismo y el relativismo escéptico, exponiéndose a caer en formas sutiles de totalitarismos, porque como dice San Juan Pablo II en el numeral 46 de Centésimos Años, si no existe una verdad última, la cual guía y orienta la acción política, entonces las ideas y las convicciones humanas pueden ser instrumentalizadas fácilmente para fines de poder. La práctica de la democracia auténtica, como toda actividad humana, tiene lugar al interior de una cultura y tiene una recíproca relación con ella. Dicha cultura adquiere fisonomía por la búsqueda de la verdad, de la paz y del desarrollo, y la Iglesia está llamada a contribuir a su evangelización para que la persona humana sea realmente el centro de la cultura democrática. Ese es el sentido más profundo de la doctrina social de la Iglesia y el espíritu que la ha animado en este largo caminar que abarca más de 100 años. En el numeral 55 de Centésimos Años nos dice el Papa San Juan Pablo II. Su única finalidad ha sido la atención y la responsabilidad hacia el hombre, confiado a ella por Cristo mismo, hacia este hombre que, como el Concilio Vaticano II recuerda, es la única criatura que Dios ha querido por sí misma. En otras palabras, podríamos decir que la intencionalidad última de la doctrina social de la Iglesia y de la encíclica Centésimos Años en ella es contribuir a que la humanidad y cada uno de sus pueblos vayan creando espacios sociales, económicos, políticos y de relaciones internacionales en los cuales se vive el clima específicamente humano, fruto de una ecología humana que las personas necesitan para crecer como tales, alcanzando una calidad de vida que beneficie a todos, especialmente a los más empobrecidos.
Aunque en un episodio posterior abordaremos la cuestión ecológica en el magisterio social de la Iglesia en su largo caminar, ahora queremos abordar los aportes del Papa San Juan Pablo II a la creciente conciencia ecológica como un reto de su época y del pontificado que nos permitió comprender la personalidad y los aportes a la doctrina social de la Iglesia del Papa San Juan Pablo II. Ya en su primera encíclica, Redemptor Hominis de 1979, Caro Fuctila había llamado la atención sobre la amenaza de contaminación del ambiente natural, así lo hacía en el numeral 8, y en el numeral 16 nos invitaba a tomar conciencia que en un mundo que está dilapidando a ritmo acelerado los recursos materiales y energéticos, comprometiendo el ambiente ecológico. El desarrollo de la técnica no controlada en un plan a nivel universal lleva muchas veces consigo la amenaza del ambiente natural y transforma al hombre, constituido dueño y custodio inteligente y noble de la naturaleza, en un explotador y destructor sin reparo. Así lo decía en el numeral 15 de Redemptor Homines. San Juan Pablo II expresa de este modo un fenómeno que constituye un signo de los tiempos, un signo mayor de nuestros tiempos, la conciencia creciente del daño que hemos causado a nuestro entorno natural, acompañado de la esperanza de reparar las heridas de la madre naturaleza, que para nosotros es creación de Dios. El hecho es relativamente nuevo. Hay que esperar la década de los 60 y los informes del Club de Roma para advertir por parte de la humanidad una preocupación real por el problema ecológico. La reunión Cumbre de la Tierra, celebrada en Río de Janeiro en 1992, simboliza el interés de todos los pueblos por cuidar el hábitat, la casa de todos los seres humanos. En la encíclica Labor en Exercen de 1981, Juan Pablo II constató la creciente toma de conciencia de la limitación del patrimonio natural y de su insoportable contaminación. Así lo expresa en el numeral 1. En Solicitud Rei Socialis del año 87, en el numeral 34, se amplía considerablemente la perspectiva, señalando una triple dimensión del problema: la ruptura del equilibrio cósmico, la limitación de los recursos naturales y la contaminación del ambiente. Todo auténtico proceso de desarrollo se mide, en último término, por un parámetro moral que se extiende también a las relaciones del ser humano con la naturaleza, nos dirá el Papa San Juan Pablo II en el numeral 34 del documento ya citado. Una vez más, es evidente que el desarrollo, así como la voluntad de planificación que lo dirige, el uso de los recursos y el modo de utilizarlos, no están exentos de respetar las exigencias morales. Una de estas impone sin duda límites al uso de la naturaleza visible. El dominio confiado al hombre por el Creador no es un poder absoluto, ni se puede hablar de la libertad de usar y abusar, o de disponer de las cosas como mejor parezca. La limitación impuesta por el mismo Creador desde el principio y expresada simbólicamente con la prohibición de comer del fruto del árbol en el libro del Génesis, capítulo 2, versículo 16 y siguiente, muestra claramente que, ante la naturaleza visible, estamos sometidos a leyes no solo biológicas, sino también morales, cuya transgresión no quede impune. Casi en los mismos términos se expresa Centésimos Años en el año 91, destacando que en la raíz del drama ecológico existe un problema antropológico. En el numeral 37 nos dice el Papa San Juan Pablo II. El hombre que descubre su capacidad de transformar y, en cierto sentido, de crear el mundo con el propio trabajo, olvida que éste se desarrolla siempre sobre la base de la primera y originaria donación de las cosas por parte de Dios. En vez de desempeñar su papel de colaborador de Dios en la obra de la creación, el hombre suplanta a Dios y con ello provoca la rebelión de la naturaleza, más bien tiranizada que gobernada por él. No obstante, lo realmente novedoso que esta encíclica aporta es la noción de ecología humana y de ecología social, en una evolución de la comprensión de la ecología y que tiene que ver con el trabajo. Ambas expresiones son nuevas en el léxico del magisterio en ese momento histórico, en 1991, y apuntan a la necesidad de crear un entorno, un hábitat, un clima específicamente humano donde las criaturas racionales puedan conseguir la calidad de vida más específica que les corresponde. El drama ecológico afecta seriamente a todas las especies vivientes. Respiramos conjuntamente con los animales, los insectos y las plantas un mismo aire contaminado y bebemos las mismas aguas turbias. No obstante, los seres humanos necesitamos, además, un clima específicamente nuestro, hecho de afecto, reconocimiento y solidaridad efectiva, donde aprendamos a ser personas y a reconocer a los demás como personas.
La expresión ecología humana expresa lo que hemos dicho y remite directamente a la familia como estructura primordial que acoge, cuida y ayuda a crecer la vida en su carácter específicamente humano. En el numeral 36 de centésimos años nos dice el Papa San Juan Pablo II. La primera estructura fundamental a favor de la ecología humana es la familia, en cuyo seno el hombre recibe las primeras nociones sobre la verdad y el bien, aprende qué quiere decir amar y ser amado, y por consiguiente, qué quiere decir en concreto ser una persona. También habrá que considerar el numeral 39 de centésimos años, en el que San Juan Pablo II nos dice, hay que volver a considerar a la familia como el santuario de la vida. En efecto, es sagrada. Es el ámbito donde la vida, donde Dios, puede ser acogida y protegida de manera adecuada contra los múltiples ataques a que esté expuesta y puede desarrollarse según las exigencias de un auténtico crecimiento humano. Contra la llamada cultura de la muerte, la familia constituye la sede de la cultura de la vida. Por otra parte, la noción de ecología social del trabajo no se desarrolla en el texto de la encíclica. Consideramos que envía directamente a la empresa, al lugar de trabajo en el que cada persona pasa la mayor parte de su vida productiva. Es en la empresa concebida como una comunidad de personas donde hay que crear un clima tal que los hombres y mujeres no solamente transformen, en cierto sentido, humanicen la materia inerte, sino que se transformen a sí mismos, haciéndose más libres, más creativos, más solidarios, creciendo en humanidad, pasando de condiciones de vida menos humanas a condiciones más humanas, para citar aquella expresión que consagrara San Pablo VI en Populorum Progressio. Lo que ya hemos dicho nos permite concluir esta visión de la enseñanza social de San Juan Pablo II, señalando con él que el ser humano es el camino de la Iglesia y que la defensa de su dignidad y la promoción de su más pleno desarrollo constituye el sentido más profundo de toda doctrina social y el espíritu que la ha animado en estos largos años. Hemos hecho un recorrido, si se quiere, muy sintético sobre el magisterio social de San Juan Pablo II. Lo decíamos al empezar estos bloques, esta serie de episodios. Es difícil poder resumir todos los aportes de San Juan Pablo II en su largo pontificado. Esperamos que este recorrido nos permita comprender aún más la riqueza de las enseñanzas sociales de la Iglesia y en particular del pontificado de San Juan Pablo II en esta materia. Hemos hecho un recorrido con distintos episodios por el pontificado de San Juan Pablo II. Nos acercamos más a nuestra época de vivencia actual. Estamos ya en las puertas del siglo XXI. El Papa San Juan Pablo II dejará el pontificado por su muerte en el año 2005. Esperamos que en los próximos episodios podamos abordar los aportes del pontificado de Benedicto XVI y del Papa Francisco para ir introduciendo cada vez más elementos que nos permitan vivir la doctrina social de la Iglesia como un estilo de vida, es decir, como una espiritualidad cristiana que se traduce en hechos y palabras que comunican la voluntad de Dios, pero también el deseo de Dios de experimentar su salvación. Los invitamos a seguir escuchándonos en La Alegría del Servicio, el podcast de Cáritas Arquidiocesana, por el que hemos recorrido buena parte ya del magisterio social de la Iglesia.